Después de 43 años apoyando la espalda en la finca, el día que lo llamaron al despacho fue como si le pesase el doble el paso de los años. Roger entró con las manos todavía oliendo a gasóleo y tierra. Su camisa llevaba el rastro de la última mañana en el campo. José Flores lo miró un rato, alzó una ceja y sin demasiadas palabras dijo: «Llévatelo, es tuyo». Trajeron el tractor arrastrado con cadenas, las ruedas hundidas, la pintura cuarteada y ventanas sin brillo. Lo dejaron en el patio como si fuera un animal vencido. Roger se quedó inmóvil. El jefe le regaló un tractor antiguo. Lo que sucedió después te sorprenderá. ¿Desde qué pueblo nos escuchas ahora? Dímelo en los comentarios. Me interesa saber si has visto alguna máquina que parecía muerta volver a la vida. No fue un gesto sencillo de entender. Para algunos colegas, aquello era una limosna, disfrazada de regalo. Otros lo consideraron una humillación final, la manera más fría de decir gracias por todo, pero no te necesitamos más. Roger sintió muchas cosas al mismo tiempo. Gratitud por haber servido tantos años, pena por el trazo que su vida profesional iba a dejar en blanco, y sobre todo la vergüenza de que lo que le entregaban fuese, a ojos de tantos, chatarra. Retrocedamos un poco para entender por qué ese tractor significaba algo más que hierro oxidado. Cuando Roger llegó a la finca con 17 años, llevaba consigo la necesidad y la curiosidad por aprender. Don Carlos, el dueño anterior, era de esos hombres que no hablaban en vano, enseñaba con el ejemplo. Fueron años de amaneceres helados, de almuerzos enlatados y charlas cortas sobre la maleza y el clima. Roger aprendió a reconocer la tierra por su olor, a aceptar la fatiga como compañera y a querer su oficio sin adornos. No soñó con grandes negocios, sino con hacer bien su trabajo y volver a casa sin remordimientos. Cuando don Carlos murió, la finca pasó a su hijo José, un hombre con ideas distintas, con pliegues en la frente, hechos por papeles y cuentas. José no despreció el trabajo, simplemente lo vio desde otro ángulo, más números, menos paciencia. Con el tiempo, la relación entre la familia de la finca y Roger se volvió formal, fría en ocasiones, hasta que un día aparecieron los avisos de modernización, las decisiones sobre inversiones y la elección de un camino que dejaba fuera a quienes sabían reparar una bomba de inyección o enderezar un radiador con una llana y un martillo. Roger se mantuvo en su sitio, fiel a sus manos. En casa, Ángela era la columna que sostenía la economía y el ánimo. Llevaba una libreta donde anotaba cada gasto, cada ingreso y cada esperanza. Sus manos guardaban más cuentas que recetas. Cuando Roger llegó a la mesa aquella tarde con la mirada quieta y la noticia del regalo, ella lo miró sin sorpresa. «Habrá que decidir si lo arreglamos», dijo, lavándose las manos y secándolas con el paño. No fue una frase de entusiasmo, sino de cálculo. Aquel tractor iba a ser, desde el inicio, una decisión compartida, entre lo que se podía gastar y lo que se podía ganarse con paciencia. Esa noche, en la penumbra de la cocina, con la libreta sobre la mesa y el farol encendido, trazaron un plan austero. Compraron una pieza cada mes, vendieron alguna gallina extra y renunciaron a pequeñas comodidades. Ángela pagaba con exactitud las cuentas y de vez en cuando dejaba un comentario que, aunque escueto, siempre fue decidido. Mejor poco y seguro que mucho a medias. Roger aceptó. Lo que siguió fue una escuela de paciencia. Tardes devolviendo tornillos, noches repasando diagramas en la cabeza y vecinos que pasaban y ofrecían una mano cuando veían el esfuerzo. La restauración no fue un montaje heroico de película. Fue días de trabajo constante con la repetición casi litúrgica de pequeñas tareas. Roger
no sabía de atajos. Lijó, desengrasó, limpió filtros, pulió lo que el tiempo dejó a la intemperie. Hubo que sustituir mangueras, encontrar piezas en chatarrerías, negociar con el mecánico del pueblo para que revisara el sistema eléctrico sin cobrarle más de lo justo. En las tardes frías, cuando las manos estaban entumecidas de tanto clavar y apretar, se repetía a sí mismo frases que venían de años de oficio. Si la máquina tiene alma, está en sus engranajes, hay que hablarle con cuidado. Las manos de Roger hablaron esa lengua. Se notaba en la manera en que sujetaba una llave inglesa, en cómo sentaba el cuerpo junto al motor, como quien acuna a un animal herido. La comunidad lo miraba con curiosidad. Algunos expresaban compasión, otros sorpresa por ver que aquel viejo tractor no se dejaría enterrar tan pronto. Fue un proceso silencioso que fue cambiando el ánimo alrededor de la casa, como si la reparación fuera insuflarle respiración a algo apagado, y llegó el día en que, tras semanas de ajustes y paciencia, Roger intentó arrancarlo por primera vez. No fue un rugido inmediato, ni una victoria sin la sombra del fallo. Fue un gesto lento. Puso la llave, oyó un gruñido, respiró. La máquina tosió, soltó una bocanada de humo y finalmente, con un sonido que nadie en el pueblo se atrevió a describir del todo, cobró vida. No era purr de motor nuevo, ni el silencio pulido de lo novedoso. Era un latido viejo que volvía a su ritmo. Ángela dejó caer un pañuelo y se limpió los ojos sin hacer ruido. Roger cerró los puños, sintió las manos temblar y dijo en voz baja, casi para sí: «Gracias», sin especificar a quién. El primer trabajo fue para doña Carmela, que tenía el campo cercano y una cosecha pequeña para arar. No tenía dinero en efectivo para pagar al contado. Ofreció, en cambio, harina y algo de aceite de su despensa y la promesa de pagar cuando vendiera. Roger aceptó y le hizo un trato que convirtió su trabajo en más que un pago monetario. Se esforzó por hacer un surco recto, por dejar la tierra lista y por devolver la confianza que la vecina le ofrecía. Al terminar, doña Carmela pagó en parte y el resto lo dejó en cuenta, con una sonrisa que decía más que las monedas. La gente empezó a hablar. No fue una campaña ni una publicidad. Fue el boca a boca tejido en la plaza, en la tienda de ultramarinos y en las colas del pan. Uno después de otro acudieron con trabajos pequeños: arar una parcela olvidada, remolcar un remolque atascado después de la lluvia, preparar la tierra para las patatas. Roger cobró lo justo. Si alguien no tenía para pagar, acordaba plazos con dignidad. Esa forma de tratar a la gente, con respeto y flexibilidad, sedujo a muchos. No se trataba solo de precios, sino de un trato humano que había estado ausente en los años de modernización. Con las primeras ganancias, Roger y Ángela pudieron ahorrar de nuevo. No fue mucho al principio, pero permitió comprar una pieza más robusta y reparar un segundo implemento. La demanda seguía creciendo. Una vecina recomendaba a otra. Un joven del pueblo que había visto a Roger trabajar decidió aprender el oficio y ofrecer su tiempo. Roger no vio en eso competencia, sino oportunidad. Contrató a 2 jóvenes con ganas de aprender y en las tardes les enseñó a escuchar a las máquinas, a entender los ruidos y a respetar la fatiga de los metales. No puso precio a las lecciones, sino condiciones: puntualidad, cuidado y un trato digno a los clientes. Poco a poco, la pequeña empresa de Roger fue tomando forma. De ser la solución de emergencia en el patio, se convirtió en una solución local confiable. Compraron con esfuerzo otro tractor, no igual al primero en historia, pero sí en utilidad. Con más manos, la capacidad para atender pedidos aumentó,
y la posibilidad de pagar a quienes trabajaban con él se hizo real. Contrató a jóvenes que antes no veían futuro en la finca, les dio no solo un salario, sino la dignidad de aprender un oficio que hoy pocos querían. Así, la rueda de la comunidad empezó a girar en una dirección distinta, del abandono a la cooperación. Mientras tanto, la situación de la finca de José, que había parecido firme bajo su mando, comenzó a resquebrajarse. Las decisiones pensadas para desterrar lo viejo y apostar todo a la novedad resultaron, con el tiempo, en terreno poco fértil. Frescos proyectos sin base y una sequía de aciertos financieros minaron su capacidad. No fue una caída repentina ni escandalosa, fue la suma de pequeñas malas decisiones y del desgaste propio del ritmo de la vida. Cuando José cerró la puerta de su despacho por la última vez, antes de venir a buscar ayuda, caminó por el pueblo con la mirada baja, y el orgullo que hasta entonces lo había sostenido empezó a mostrar grietas. Es en esos momentos cuando la historia enseña más. José llegó a la puerta de Roger con un paso que no pedía perdones ni buscaba compasión, sino que ofrecía la verdad de su situación. Entró en la finca con humildad y con la incertidumbre de quien no sabe qué rostro encontrará al otro lado. Roger, que había vivido la relación bajo mandatos distintos, vio al hombre que tomó decisiones que lo marcaron. Sin embargo, también vio a un ser humano que necesitaba trabajar y aprender otra vez. La conversación fue breve y contenida. José habló sin dramatismos. Necesito trabajo. Sé que te debo explicaciones. No traigo excusas. Solo quiero una oportunidad para pagar de nuevo lo que fui perdiendo. Roger lo miró, y lejos de una reacción de venganza o de triunfo, pensó en lo que realmente importaba. Ponerle condiciones no era humillar, sino establecer justicia. Trabajo por trabajo, trato digno, pago justo. Le ofreció a José un puesto operativo, con la claridad de que aquí no habría favoritismos, sino responsabilidad y esfuerzo. Aceptó. No fue fácil para ninguno. Para José, bajar del pedestal exigió más valor que cualquier firma. Para Roger, incorporar a quien había sido su jefe fue un ejercicio de libertad interior. Se sentaban a tomar un café y, sin alaracas, hablaban de cómo hacer bien las cosas. En esos encuentros, José comenzó a escuchar las lecciones de quien había aprendido la tierra con el sudor y la constancia. Reconoció errores no con discursos, sino con actos. Se levantaba temprano, limpiaba maquinaria, preguntaba cuando no sabía y ejecutaba órdenes con la diligencia de quien quería recomponer su camino. La comunidad observó, sin juicios rimbombantes. Había alguien que cayó y otro que se levantó. Lo que valía era el trabajo compartido. Aquellas manos que en algún momento fueron señaladas por sus jefes comenzaron a enseñar, y esas viejas enseñanzas se volvieron puente. José, con los meses, fue transformando su acercamiento. Si antes la finca era un tablero de decisiones a distancia, ahora se volvió una suma de tareas cotidianas, y con el tiempo, una red donde la dignidad del trabajo manual recobró su peso. El tractor antiguo, que al principio era motivo de lástima, quedó como testigo de todo lo ocurrido. Lo colocaron bajo un cobertizo nuevo, no lo vendieron ni lo descartaron. Allí, protegido de la lluvia, reposaba como una memoria móvil, la máquina que pudo haber sido símbolo de desprecio y que, en cambio, se convirtió en semilla de autonomía. Roger no quiso convertirlo en trofeo. Lo cuidó como quien guarda una historia que no se olvida. A veces lo miraba desde la puerta del taller y sonreía, no por vanidad, sino por la simple certeza de que aquello que conocía siempre, su oficio, había bastado para reescribir su destino.
La sorpresa que promete el título no fue un golpe de suerte ni una fortuna intempestiva. Fue la suma de decisiones conscientes. Comenzar de nuevo con lo que se tiene, trabajar con honradez y abrir la mano cuando la comunidad lo necesita. Lo que empezó como un regalo malentendido terminó siendo la semilla de un proyecto que benefició a muchos. Roger y Ángela no se hicieron ricos de la noche a la mañana. Ganaron algo quizás más sólido: autonomía, respeto y un lugar renovado en el pueblo. En las tardes, cuando el sol cae y se tiñe de dorado la tierra volteada, los jóvenes que trabajan con Roger aprenden más que mecánica. Aprenden a administrar tiempo, a valorar la palabra dada, a gestionar dinero con prudencia. Aprenden también ese lenguaje que Roger transmitía sin alardes, el de las manos que no humillan ni se dejan humillar, el del trabajador que entiende su papel en la comunidad. José aprendió a escuchar esa lección tarde, pero la aprendió. En una ocasión, mientras recogían piezas después de una jornada larga, José se acercó a Roger y, sin levantar la vista, dijo: «Gracias por no haber cerrado la puerta». La respuesta de Roger fue sencilla: «Siempre fue tu casa también. Solo que a veces hace falta aprender a caminar con otros». No todo fue fácil ni sin tropiezos. Hubo errores de cálculo, desajustes entre expectativas y recursos, días sin pedidos y otras jornadas en que el trabajo fue en exceso. Hubo quienes criticaron en voz baja la apuesta por reparar en vez de comprar lo último en tecnología. Sin embargo, la historia mostró que no era una cuestión de pasado frente a futuro, sino de cómo combinar lo sabio y lo nuevo. Roger incorporó prácticas modernas cuando eran útiles, pero sin perder la sabiduría de sus manos. Supo delegar, incorporar seguridad y formar a quienes tendrían que continuar el oficio. Al final, la lección principal quedó clara: lo que otros desechan puede ser la materia prima de una vida nueva si se sabe mirar con paciencia y responsabilidad. El tractor fue un símbolo, pero el verdadero motor fue la constancia, el trato humano y una ética de trabajo que no se compra en ninguna tienda. Fue la comunidad la que terminó de tejer la historia. Cuando la gente confía y comparte, las posibilidades se multiplican. En la noche de la inauguración del pequeño taller, cuando las luces se encendieron y los jóvenes colgaron herramientas con cuidado, Roger salió a mirar el cielo y dijo, casi en un susurro, una frase que tenía de viejo y nuevo a la vez: «No me dieron dinero para empezar. Me dieron lo que siempre he sabido hacer». Con eso bastó. Ángela, a su lado, apretó su mano y sonrió, consciente de que todo había salido, paso a paso, con mesura. Si hay algo que se queda en esta historia, es una invitación: mirar lo que tenemos con valor, no por su precio, sino por la capacidad de transformarlo con nuestra destreza y nuestra actitud. No se trata de prometer milagros ni de asegurar prosperidad instantánea. Se trata de mostrar que el trabajo honesto, la paciencia y el trato digno pueden abrir caminos donde antes solo había puertas cerradas. Antes de despedirme, una cosa más. Si esta historia te ha recordado a alguien, a un padre, a un vecino, a un maestro de oficio, compártela con esa persona. Y si te ha gustado, suscríbete para recibir más relatos que celebran la dignidad del trabajo y la fuerza de la comunidad. Que cada uno lleve consigo la certeza de que, a veces, la sorpresa más grande no es lo que recibes, sino lo que decides hacer con ello.